Buenas tardes, estamos en la Escuela Técnica de Bichadero con el señor Alejandro Brogio, que nos viene a dar una charla sobre cuándo llegó la luz a Bichadero y sobre algo parte de la UTE también. Bueno, primero es un gusto. No sé si soy la persona idónea en esto, pero bueno, por lo menos a medida que me transmitió en realidad mi padre, que fue funcionario de ahí, de toda una vida, y algún dato que está registrado en algún librito perdido por ahí, les puedo aportar algo. Después hay unas cosas que vi durante mi niñez básicamente, porque después a un poco de grande cambió un poco el formato de la UTE. No sé si quieren empezar, puedo decirles que la UTE fue digamos, se fundó, por decir algo, se crió en Bichadero en el año 1958, el 16 de agosto. El otro día cuando me hablaba con la compañía allí, sabía que en el 58 yo no recordaba el 16 de agosto, justamente la fecha de nacimiento de mi hijo, tenía que acordarme, pero y bueno, eso es como toda, a ver, como cuando de repente llegó el celular o como están llegando otras tecnologías, el profesor lo había explicado bien, todo va de acuerdo a lo que nuestro país lamentablemente va desde Montevideo hacia el interior, ¿no? Y acá en nuestro Bichadero siempre llegan un poquito las cosas más tarde. Entiendo que fue una movida política del doctor Licandro, si ustedes revisan, hay una calle que se llama doctor Licandro, más al sur, que bueno, por buenas vinculaciones políticas logró que llegara la UTE, la llamada UTE a Bichadero, estudiante autónomo, que era en un comienzo bien limitado los horarios. A mí me va a apoyar en la lectura porque, limitado los horarios porque no es como ahora 24 horas, por más que nos quejemos a veces que puede haber un cortecito de energía eléctrica, los horarios antes eran bien limitados, a tal punto que empezaba de 17 a 1, o sea, a las 5 de la tarde, era todo un acontecimiento, ¿no? La gente de 5 a 7 a 1, o sea, puede ser 5 de la tarde, a la 1 de la madrugada por decir, después se extendió de 11 de la mañana a 1, siempre a 1 de la madrugada, y posteriormente de 7 a 1, o sea, fue, no sé, de 7 de la mañana, ¿no? A 1, y después sí las 24 horas. En los años no está escrito, no está registrado acá, pero más o menos les puedo decir que eso, si ya en el 70 y pico, casi 80, ya estaban las 24 horas. Ya estaban las 24 horas, o sea que tal vez no encontré a nadie que me dijera, ¿no? Eso tenía que estar escrito. Bueno, que era movido a motores, diésel, con lo costoso que es el gasoil, la verdad. Bueno, gran parte del Uruguay no hace tanto tiempo. Si ustedes un día de repente van a Montevideo, pueden pasar por allí donde está la Central Valle, que es un monstruo de motores por todos lados, que era lo que le daba energía eléctrica a gran parte del país, a aquella zona, ¿no? O sea que acá en Uruguay también. Y voy a leer un poquito, después de que me pregunten. El 16 de agosto de 1958 fue inaugurado el servicio de alumbrado público con el grupo Caterpillar. Caterpillar es la marca, vieron que hay una marca inclusive de calzados y demás, de 25 kilowatts y de potencia y un Buda de 80 kilowatts, eran dos motores. Por ahí que le pasé una foto a la compañía, que son las primeras, aquello es histórico, son los primeros motores. El horario que se estableció durante el mes, bueno, aquí ya les dije, y el primer encargado de servicio fue el señor José Mamone, de apellido, que no era oriundo de acá, claro, ya vino alguien con experiencia. Y los primeros funcionarios locales fueron Carlos Coitiño, que aún vive, Dinor Jaime, que lamentablemente falleció, Edgar Zavala, que falleció, y bueno, mi padre, Carlos Adán que también falleció. Carlos Coitiño les podría seguir una linda entrevista. Carlos Coitiño vive y está bien. Si quieren después les paso algunos datos, porque fue de los primeros ese año 58. Ahí tenemos otra persona. Sí, claro. ¿Cuál? Carlos Coitiño. Yo después le paso bien los datos, dónde vive, si pasa más en campaña, pediría que pueden contar las cosas. Y bueno, yo después me cuente cosas insólitas, ¿no? Me contaban, yo qué sé, mis padres, por ejemplo, de estar programados en una fiesta, por decir, familiar, y que de repente se iban un poco, empezaban con energía eléctrica y se iban después de la una, llegaba la hora de cortar y bueno, tenían que seguir a velas o con otra cosa, para que vean lo pintoresco que era. O de repente que se programaba, por supuesto, los bailes, si vienen otro tipo de baile con energía también, había sido usado toda una revolución porque habían comenzado un poquito antes, pero la una también tenía que seguir con otro tipo de energía, digamos, a velas y demás. O sea, todo eso trajo un cambio grande, pero a la vez, a medida que fue creciendo el pueblo, se fue desparramando un poquito el horario, digamos, se fue ampliando, ¿no? Yo sé que si quieren otra pregunta, porque yo tengo un montón de cosas, pero desordenadas. La ubicación, por ejemplo, ¿saben de la ubicación? La ubicación de los motores. ¿Vieron? ¿Saben de la UTE ahora? Sí. Bueno, la UTE así, bueno, la parte delante de la oficina, ¿verdad? Le da atrás el galpón donde ponen las camionetas que pueden ir a visitar, allí estaban los motores. Ustedes no se imaginan, yo generalmente viví
gran parte mío, el 80% vivía en aquella zona. Allí estábamos acostumbrados con ese ruido, una cosa de locos realmente. Pero motores, aparte los silenciadores no hacían prácticamente nada, ¿no? O sea, así en aquella zona hablábamos a los gritos y nos dábamos cuenta. La casa de enfrente, Cinco Riveros, ya veces más que les puedo decir también, había días que, no sé, que yo cambiando la calle, cuando cruzabas enfrente sentías el calor de los motores. Claro, con el viento avanzado. O sea, no sé cómo se... La verdad que era una cosa de lo que nos acostumbrábamos, ¿no? El ser humano como que se acostumbra. Una polución sonora impresionante, ¿no? Que fue cambiado, no tengo bien la fecha, pero entre el 2009 y 2008 fue cambiado para la reductora de energía eléctrica que está allá sobre Ruta 6, ¿no? Después de la Virgencita, Ruta 6. Y así fueron cambiando los motores. Y ahí sí, silenció el barrio, silenció el pueblo. Ni que hablar cuando disparaban, que se decían disparar, el motor en realidad no disparaba, ¿no? Creo que era una forma de encender uno con otro para cambiar, y parecía un aullido como no sé, como elefante, una cosa de loco, era un ruido, una sirena era. Y eso era todo común. O sea, muchos cortes de energía eléctrica, bajones tremendos, constantemente, no digo constantemente, pero en la semana vos te acostumbrás a 3 cortes, 3, 4 cortes, y muchos bajones. Que ahora se viene dando también con este nuevo sistema, pero en aquel tiempo era muy habitual. Y bueno, yo me imagino que si bien mi padre trabajó años, empezó en máquinas, como en la foto de ahí está, después por un problema de salud en las manos y eso, sufría reumatismo y tuvo quebradura de dedos y demás, pasó a la oficina. Los que estuvieron dentro de ese local, antes se trabajaba sin ninguna protección sonora, sin nada, porque era una época que en realidad no hubo tantos problemas como que fue ya no se tenía conciencia. Sí. También me estoy acordando de alguien que vino después, pero trabajó muchos años en UTE y le puedo aportar muchos datos, porque inclusive es mayor que yo y convivió en esa sala, porque, a ver, la UTE hacía al lado, cabe decir, que hacía al lado la casita que está bien enfrente de Atalaya. Allí estuvo siempre habitada, porque el jefe de UTE vivía con su familia acá. Es como ahora que hay posibilidad, me voy a 2 horas a Rivera, tengo mi familia allá o en Melo. Antes venía y se radicaban acá. ¿Por qué? Porque crecía más acá, le pasamos 2 meses en Amelo. Y la Rivera demoraba casi 7, 8, 9 horas. Entonces tú vivías acá. Villarreal tenía como una vida propia, muy cerrada. Y entonces esa casa estaba siempre habitada. Si fuera amigos, digamos, de los hijos generalmente, que venían ahí, jugábamos al fútbol juntos. Había siempre vida en esa casa. Esta es otra cosa importante, que los jefes que se radicaban ahí. Y no, le decía a Casariego, viendo acá de la bicicletería, el padre de Casariego, y él debe saber un montón, porque es más grande que yo y debe acordarse un montón de cosas. Yo recuerdo los encuentros de fin de año de funcionarios con la familia y todo eso. Porque no había menos de ellos que siempre. Ahora hay unos cuantos, pero claro, al cerrarse un poco la oficina hay menos, pero no eran menos después que fue creciendo, menos de 10, 12 funcionarios. Y algo muy importante también, que en los últimos años alcancé a acompañar a papá al ritmo de paseo, porque no había los hábitats y los repagos. Se pagaba la UTE allí. O sea, una cosa tremenda, no me hace a hacer ahora. Mi padre salía con la valijita llena de plata, en un portafolio de cuero, un portafolio muy tipo, usaban los grises de la escuela, lleno de plata con un policía al lado, que el policía iba charlando, policía de pueblo, te imaginas si querían asaltarlo, asaltaba cualquier. Iba al banco todos los días de cobranza, con toda la plata del UTE del pueblo, estaba en el banco. Y más todavía, alcancé a ir a La Puente, cuando se instaló los motores allá, y a Cerrillada, que allá no se instaló motores, que dependía de acá, porque en Cerrillada hay un convenio con Brasil. Había, ¿no? Ahora pasó a Valencia, es verdad, que muestra la hermandad de los pueblos, ¿no? Que interesante eso. Que en realidad no sé cómo se cobraban. O sea, Brasil le seguía energía eléctrica, pero iban a recibo de la UTE. No había intercambio. Sí. Entonces la infraestructura era brasilera, pero intercambio se pagaba, ¿no? ¿Verdad? Sí, cuando cortaba la luz, nosotros teníamos que reclamar para la UTE, para que UTE me da un informe para la ciudad. Ahí está, para que vean. Tremendo. Y bueno, y le iba también a cobrar, y allá nunca le pasó absolutamente nada. Venía con la plata, con todos los vecinos allí, iba con el policía por ahí, porque el policía iba, pasaba todo el día charlando con los vecinos, la vida que era, ¿no? Y hacía eso también. Pero bueno, no sé, tiré un par de datos ahí, así que pueden preguntar si alguien más se acuerda. ¿Cómo era el tema en general? ¿Todos tenían energía? ¿Cómo funcionaba? Nah, yo tengo que decirle primero situarme, no, había, te explico, yo no soy, digamos, no soy joven, yo nací en 71, y tengo memoria ya, o tenés cierta memoria de cuando estaban jugando de repente en la calle ahí, y recuerdo, primero, el alumbrado público, yo creo que acá hay una equivocación del señor que
porque dice, el 16 de agosto fue inaugurado el servicio de alumbrado público, puede ser que haya habido algún pico de luz afuera, pero alumbrado público de verdad, yo ya era grande como ustedes cuando se empezó a alumbrar el pueblo. Porque, a ver, había de chico unas lámparas, voy a buscar un lugar de referencia, el centro de Vichadero. El centro de Vichadero, así donde está el busto General Patricio Sarabia, es un lamparote de tamaño, con una capa, con una tapita así, digamos, para por el agua, que iba quemándose, y ataba el alambre de un lado al otro, en cada esquina había, pero cada tanto, cada 100 metros, ¿no? Era eso, para que vean, digo, no. Y eso ya era los años 80 y algo. No, había muy poca gente con energía eléctrica. Aparte, la energía, ustedes saben que no es muy barata para los hogares uruguayos, nunca fue barata. Nos cuesta generar energía, no sé, es otro tema. Y después sí, inclusive si bien no tiene nada que ver, y sí tiene, porque depende de la energía eléctrica, la propia OCE en realidad, yo alcancé por suerte, si bien como digo, nunca me sobró, pero nunca me faltó, agradezco a mis padres, tuve la suerte, que siempre había canilla, tuve agua, siempre prendía no tuve agua. Yo tuve amigos y demás y vecinos muy queridos que en cada esquina tenían una canilla de agua para todo el barrio. Me voy un poco de la UTE y hasta no hace tanto en la historia, 25 años atrás. Claro, ustedes mucho 25 porque no llegan ni a los 20 años, pero 25 años atrás había canillas en las calles frente al Banco República, sin esquina del Banco República, más acá abajo, allá abajo, sí, allá abajo, para abajo de la iglesia, allá frente a los Tauras, que por suerte ahora se ha mejorado mucho. Pero no, eso está seguro, que la energía eléctrica era muy estricta y bueno, era costosa, ¿no? Y muy costosa por eso, de gasoil. ¿Te imaginas ahora si hubiera una crisis esta, lo que sería? El combustible está altísimo. Cuando se estaba haciendo el cambio para la luz uruguaya, cuando estaban haciendo la línea 9, nosotros nos alimentamos con motores por unos meses. Sí, ellos tienen siempre motores móviles por lo menos, ¿no? Sí, eran 4 motores, eran 3 nuevos, azules y un... Segundo el don era viejo, pero que supuestamente hacía más ruido, pero no era tanto tampoco. Inclusive cuando hacen este cambio ahora en el 2008, ahora digo porque está para mí un par de años ya poco ya, estuvo así en el centro, estuvo instalado 1 o 2 meses mientras hacían el cambio, estuvo un motor, pero era muy silencioso la moderniza. Y ya, viste esos motores que llevan, por ejemplo, para un show, que contratan para un show, un espectáculo, para el fútbol, modernísimo. Pero que ellos eran los caterpillars, eso no. Bueno, y venían los gasoleros, ¿no? De UTE, a traer gasoil no sé, no sé si UTE Central le compraba acá, pero yo sé que no venían de acá, venían los camiones naranja de UTE, porque usted tiene... ya venía un camioncito chico, pero de acá. De acá, pues en esa época venían los que llamaban gasoleros, porque bueno, para nosotros era novedad. Y además, antes las oficinas públicas eran algo... O sea, le llevabas la comida a tu padre a la piscina, quedabas un rato a jugar con el hijo del jefe, yo qué sé, era muy familia antes, ¿no? O sea que ahora ya no es. Bueno, pues si no quiero aburrirlo, me doy unos datos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde vino la luz cuando se hizo el cambio? El cambio viene, si tú miras acá del cerro de Vichadero, ese caminito así como es de colinas, ven que atraviesa el Río Negro, atraviesa el Palmito. Yo en realidad no sé de cuál es la represa del Río Negro bien, porque estoy viendo aquí, en una represa, ¿no? No sé cuál es la que está primero, si es la del Bonete, la otra, siempre me confundo, Maingorria, miren como tres represas, ¿no? Pero viene de ahí. Ahora yo no sé si hacen enganchan en la CEUA, esos datos sí los consigo. Ahora mismo si quisiera llamabas, después le paso el dato. Sosa, no sé si ubican a Sosa, Sosa no es de esa época, pero Sosa trabajó mucho con papá, vino muy joven para acá, se instaló, vino él, otro señor Mamone, pariente de que se fueron, y Juárez, que lamentablemente porque falleció en un accidente en el Silo, él sabe mucho, nosotros que puede aportar muchos datos. Tal vez estos datos así no tanto, pero de esa parte de conexión y eso, les puede dar un montón de datos. No me di cuenta, y es una persona muy bien, increíble. Es de la vieja guardia, no de los fundadores, pero sí, él apareció acá en el 80 y poco. Se conoce mucho de esos cambios. Tenían una camioneta, yo ya conocí con una camioneta, la clásica Chevrolet, que se ven poco, esas Chevrolet grandotas, que usaban toda la policía, naranja, todo, ustedes siempre naranja. Y ya después, ahí por el 90 y pico, empezaron a contratar a fleteros y demás. Y bueno, era muy oscuro Vichadero, dejó de seguridad. Salía de la principal, una lamparita cada tanto. ¿Y eso tenerlo en la campaña
Sí. Llevó mucho más tiempo. No, mucho más tiempo. Lo primero fue La Puente, porque La Puente, viste que fue un pueblo siempre pujante, no sé si por el tema de la empresa, allí era siempre. Y la frontera fue que por Brasil, aprovecharon y negociaron con Brasil, porque si esperan, digamos, por Uruguay, capaz que hasta ahora no tenían energía eléctrica. Porque, vamos a ser sinceros, ¿no? El brasileño, como es que los gobiernos así son más, llegan a todos lados. La ventaja que yo vi que cuando nos cambiaron a la luz uruguaya que nos falta tan seguido. O sea, allá por la línea brasilera cada tanto falta. Y quedábamos hasta unas 2 semanas sin luz. Dice que es de mejor calidad la nuestra, siempre dijeron, ¿no? Pero bueno. Ahora se va a dar algo que no tiene nada que ver con energía eléctrica, pero algo creo que es único en el mundo. Que tuvieron que pedir autorización, inclusive fue tema de ONU, que ceder agua legalmente de un país al otro. Que por una ley internacional no se puede, porque el agua ya es complicado, energía puede ceder, pero agua es complicado por temas enfermedades y demás. Y bueno, están negociando, creo que ya cedieron el agua. O se le cede a Brasil. Allá en las casas brasileñas ya hicieron la instalación del agua. Eso es algo único en el mundo. Miren que pasan cosas en esta frontera que son, si fueran, digamos, en otros países podrían hasta publicitarse de otra manera, pero acá lindas, ¿no? Cosas positivas. Y bueno. ¿Cuál era el partido político que estaba en esa época? Y 58, la profe puede ayudar, pero en realidad Licandro era muy amigo de Luis Valle Verdes. O sea, es el último año del Basín, del Leo Basín. Ya ahí gana Nardoni y es entre el colegiado, ¿no? Que era blanco, ruralista. Justo lo que estábamos hablando ahí, así que... Pero Licandro era caudillo colorado. Puedo asegurar y amigo personal del presidente. No viene al caso, pero... Pero sí, de negociaciones políticas por ahí. Y tuvo un final trágico Licandro acá en Pichadero, inclusive al mes o al año, el propio presidente de la República venir a Pichadero a homenajearlo, porque había la vinculación. Es algo rarísimo que una persona de esas se hubiera radicado en Pichadero, ¿no? Porque una persona que levantaba el teléfono, si bien no había teléfono, digo, y hablaba con el presidente de la República en aquellos años, era algo que la verdad que fue una suerte para Pichadero, que adelantó un montón de cosas. Porque inclusive la Liga de Fútbol de Pichadero y otras cosas más tuvo mucha influencia. Así que fue más por parte de él, no fue del pueblo. No, o sea, el pueblo debería estarse reclamando, ¿no? Eso es sin duda, no hay duda, porque, o sea, los políticos escuchan, pueden no hacerlo, pero no es que sean genios, escuchan lo que y la necesidad del pueblo, ¿ven? ¿No? Y había ganas de crecer, ¿no? Aparte del aislamiento que tenía Pichadero, eso hay que destacarlo mucho. Pichadero empezó a decaer en el progreso en sí, digamos, que podíamos generar nosotros, cuando lamentablemente no, pero cuando tuvimos más vínculos con las capitales, porque al estar muy aislados, nos hacíamos fuertes, teníamos que hacernos fuertes, la verdad. La UTU la hizo prácticamente el pueblo, el liceo la hizo prácticamente el pueblo. Ojo, vino los gobiernos del local y hicieron algo, pero miren que le hizo ¿verdad? Vendiendo cosas, haciendo cosas, trabajando en la comunidad. Las organizaciones eran Sí, muy fuertes. y ahora como que en realidad esperamos que vengan. Sí, Ahí, un cambio. éramos bien aislados, Pichadero era bien aislado. Ven que ahora igual significa que estamos bastante lejos. Los kilómetros siguen siendo los mismos, pero te imaginas cuando no había asfalto, cuando crecían y no sé, no había acceso, había un montón de cosas. ¿Te llegas a acordar cuál fue la primera tensión de Pichadero? ¿110 o 220? No, acá fue siempre 220, eso seguro. Yo seguro que fue siempre 220 porque... Sí. No, eso puedo asegurar, no me acuerdo, pero sé que es porque charlábamos siempre, ¿no? Sí. Y cuando estaban ahí los cortes de luz o los bajones de tensión que como ustedes nos comentaban con los motores, ¿era problema de los motores o del pueblo que consumía? No, el problema básicamente a veces es el motor, y viste que el motor te regula. Sí. Todo el mundo se acordaba de todos los mecánicos en la UTE en ese momento. ¿Qué iban a hacer? Eran unos genios, a veces iban a hacer bien. Demoraban unos minutos. A veces había corte programados también, como todo, ¿no? O ya sabían que iban a fallar. En los últimos años recuerdo que venía mal la cosa, porque dice que hacían los enganches con los motores y demoraban, ¿sabes? Demoraban. Porque, a ver, era como un enganche de un DJ antes, ¿viste? Un DJ enganchaba la música con otra. Y a veces caía un poquito. Se notaba cuando aumentaba el ruido y ese tipo de sirena del motor. Pero en los últimos años como que demoraban más, cortaban y después enganchaban otro. ¿Cuánto demoraba eso más o menos? No, demoraba 4 o 5 minutos, pero ponerle 10 minutos. Pero a veces demoraba como para hacerlo arrancar. Para mí ya los motores estaban obsoletos y no iban a meter motores nuevos, iban a cambiar para allá. Es lógico.
Porque si antes cuando estaban nuevos los motores no había tanta diferencia. Y después, generalmente, bueno, caíamos, como decíamos nosotros, caía la luz, picaba mucho, picaba constante, eso no me acuerdo. Las cosas No era de buena calidad, y más eran las luces amarillas, ¿no? Que consume un montón. Los electrodomésticos tenían que ser buenos porque si no... Miren, no. mirá, yo la tiene allá mi hermano y la prende y funciona, tiene una heladera. Mi hermano tiene 56 años y mi padre lo compró de segunda mano, que se calcula que tiene 57 años. Y lo que sufrió de cortes y cuánta cosa de talla, funcionando lo más bien. Congela, desde congelador chiquito, pero congela al toque, 2 días que eso está hielo todo, desde congelar. La calidad de la marca, ¿no? Pero está. Y bueno, y con el tiempo vinieron todos esa parte adelante, el electrodoméstico no había mucho tampoco. La primera televisión ya vine a ver de grande ya, y en blanco y negro. Y había que imaginarse para ver. En un partido veíamos algo blanco, así parecía la pelotita, ahí Qué barbaridad. ¿Algo más, muchachos? Yo les recomiendo que hablen con esto, a personas con Sosa, principalmente, con Casariego, les puede decir algo. Casariego creo que no sé si vino de Tacuarembó, de Melo, pero era bien veterano el señor también. Sí, sí. Y bien. ¿Alguna pregunta de esas que habían armado? No, ya respondió. Sí, todo preguntó ya. Ya respondió. Bueno. Está en la jerarquía, había un jefe de todo. Y los últimos años había un jefe que era el de oficina, digamos, y el jefe más de la sala de máquina. Pero siempre fue el primero, durante mucho tiempo el jefe era el jefe de todos. Y bueno, así se... otra cosa, y no solamente se cobraba, sino se hacían todos los trámites de solicitud de energía eléctrica para tu casa, todo eso, ¿no? Algo que de repente no lo saben, que era muy lindo. Pero cuando venían los circos, por ejemplo, te contrataban por un mes. Porque vos podés contratar energía eléctrica hasta por 2 días, por un evento. ¿No sabían? Es un trámite medio burocrático, pero bueno, si querés contratás así, por un par de horas igual. Más ahora que ni siquiera pasar por allí a hacer un trámite online. Eso era lindo también. Era lindo porque nos daban 50 entradas para el circo, entonces íbamos todas las noches. Me miraba varias veces la misma función. Qué bueno. Soy experto en circo, ¿no? Bueno, Vicente, Bueno. muchas gracias por la invitación gracias. y espero que se haya servido de algo más.